Buenos días, hermanos y hermanas. Un saludo especial. Bueno, la más difícil de todas. 1, 2, 3, 4. Que nadie la sepa. Bueno, un saludo especial para la gente que nos visita hoy día, el amigo de Lizardo. No sé cómo se llama. Pablo. Bueno, la familia también de Lizardo. Creo que es primera vez que viene la suegra. Usted había venido antes. No sé si hay alguien más que por primera vez haya venido. Les saludamos. Damos gracias al Señor por estar aquí, ¿no? En medio de la iglesia de Jesucristo, que como hemos venido conversando en la carta de los Efesios, precisamente la semana pasada predicaba Samuel, nos comunicaban varias cosas, ¿no? Una que quiero resaltar es que somos un cuerpo, ¿no? De hecho, de las 7 solas textuales que están ahí en la porción que se veía la semana pasada de Efesios, la primera dice somos un cuerpo, ¿sí? Y es maravilloso pensarlo así, porque Pablo está no solo pensando en la iglesia de Éfeso, sino una iglesia universal, ¿no? O sea, nosotros somos uno con los que están en México también, ahora, por el Espíritu Santo, ¿cierto? De hecho, cuando el Señor Jesús encomienda la gran misión o la gran comisión a los 11 que estaban en ese monte alto en Galilea, antes de dar la gran comisión dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿no es cierto?, en el cielo y en la tierra. O sea, en México sí, hay autoridades, pero el Señor tiene la autoridad en México, amén. Él lo dijo. Toda autoridad, toda autoridad. Lo que sorprende a los judíos es que haya dicho también en el cielo, porque la promesa para los judíos era una promesa terrenal, ¿sí? Y curiosamente los judíos siguen dando la pelea, eso es otra noticia, hasta el día de hoy por su tierra. Y eso les ha hecho a lo mejor perder la convicción de que pueden encontrar en la experiencia, en la enseñanza y en los escritos sobre Jesucristo al Mesías que han buscado por tanto tiempo. Pero el Señor es Señor en el cielo y en la tierra. Amén. No tenemos que temer. Me atreví a poner un título nuevamente que ustedes ya lo pueden ver en el PowerPoint. Voy a sacar unos apuntes. Lo bueno del púlpito es que uno puede dejar algunas cositas aquí previamente y no se nota tanto. También traje agua, que tampoco, y aquí tiene dos secciones, así que muchas gracias, hermano, está pero espectacular. Bueno, el Espíritu Santo es el orquestador de la iglesia, de este cuerpo, ¿no? Este cuerpo tiene sentido, se mueve coherentemente. Y todas las personas que han estado aquí, previamente a mi predicación, han dicho, yo diría casi que no debería predicar, porque creo que han puesto acento en cuestiones que están en este escrito, en el capítulo 4 de Efesios, que vamos a mirar. Lo que dijo Macarena, ¿no? Al principio, este afán que a veces uno tiene en la mente, esta necesidad que vemos en el día a día de que tenemos que hacer, tenemos que cumplir con algo, hay una alerta que sentimos de lunes a sábado, por eso pongo acá en el subtítulo el día a día. Por otra parte, luego nuestro hermano Andrés, bueno, al principio, perdón, Osvaldo hablaba de salud mental, no sé si se acuerdan, ¿sí? Como un tema importante. Y luego también Andrés en su reflexión hablaba de la salud, ¿no? Cómo a través de participar del cuerpo, de la sangre y del cuerpo, nosotros recuperamos nuestra salud. Y la oración y la conclusión de la información sobre las misiones y la importancia de llevar el Evangelio a los lugares donde no se ha anunciado, que nos compartía Samuel, terminaba marcando la importancia de la cruz, ¿no? De hecho, cuando leí esto, lo he leído muchas veces, Efesios, creo que más que en toda mi vida para poder preparar, desde que comenzó la serie de predicaciones, y el título que había pensado originalmente era el subtítulo, ¿no? El día a día de la vida cristiana, parte 1, puede sonar un poco patudo decir parte 1. Digo parte 1 porque la porción que vamos a leer hoy día, entre el 17 y ya no veo, acá está muy chiquitito, el 32, si no me equivoco, comienza el apóstol Pablo, como diríamos en Chile, como a aterrizar todo lo dicho previamente. El hermano Esteban, que fue el segundo que predicó en la serie, hablaba de los
indicativos y de los imperativos. Entonces, ya todo el capítulo 1, 2 y 3 nos indica cuál es nuestra posición en Cristo, la que hemos ganado por el gran amor de Dios, por la gran obra de Cristo en la cruz y porque hemos recibido el Espíritu Santo, estamos en una posición gloriosa. Gloriosa. De total autoridad, de total confianza. Se puede caer el mundo y nosotros confiamos en el Señor. Amén. Y luego desde el 4 comienza el apóstol Pablo a ponernos ciertos imperativos, ¿no? Hay un hermano que leo, bueno, hace muchos años que no leo un libro de él, un chinito, que él tiene un libro en el que pone 3 frases o 3 verbos en que Efesios también se organiza, que está un poco en el lenguaje de la Reina Valera, va a sonar un poco Reina Valera. Dice, sentaos, andad, estad firmes. Sentaos, andad, estar firmes. ¿Le pueden traducir a Fabián? Sentarse. ¿Se entiende o no? Sentarse. Acuérdense que el Señor dice que estamos sentados con Él, ¿o no? ¿Lo dice o no? Y eso es una realidad, hermano. Lo que yo creo que es importante que nosotros seamos conscientes que eso no es una cosa fantástica de Harry Potter, es real. Nosotros estamos sentados en tronos celestiales con Cristo Jesús. Es real. Aunque es un indicativo real y concreto y es lo más concreto que hay. Amén. Y ahora en el 4 nos invita a andar. Sí, estamos en la gloria con Cristo, salvos eternamente. Toda la gloria, todo el poder, toda la vida de Cristo está en nosotros. Por el Espíritu Santo no tenemos que temer, pero tenemos que andar. Y el llamado que nos hace nuestro querido hermano Samuel es andar, movernos. Tenemos un presente, una historia que Dios ha trazado para que andemos en estas buenas obras. Amén. Y tenemos que ir descubriendo esto que está, como dice el título, al otro lado de la cruz. ¿Cómo empezamos a vivir del otro lado de la cruz en el día a día? Y creo que en esta porción que vamos a leer me voy a saltar varias cositas que quería comentar. No sé si funciona el pasadiapo, creo que no está tomando. Hay que prenderlo. Creo que ese es el... A ver. Ahora sí, había que encender. Vamos a ir rápido a la lectura. Quería comentar rápidamente. Voy a resumir bastante. Qué interesante la vida de Pablo, hermanos. Es muy interesante saber, a propósito de la angustia y del sufrimiento, que él está escribiendo desde la cárcel esta carta en Roma. Encarcelado injustamente, por predicar el Evangelio, por servir al Señor. También asociando lo que decía Samuel, por ir en contra, la predicación iba en contra de los poderes fácticos del Estado de Roma y de Israel. Conspiran en Jerusalén contra Pablo, lo toman preso y se va a Roma y desde Roma escribe esta carta. Y desde el tercer viaje escribe otras cartas, previas a la de Éfeso. Primera Tesalonicense, Segunda Tesalonicense. Y desde Éfeso escribe 2 cartas a Corintios. Primera Corintios, Segunda Corintios. Y cuando estaba en Corintios y antes de ir a Jerusalén, escribe Romanos. O sea, Efesios es una carta que ya, como decimos también en Chile, había pasado mucha agua bajo el puente. Y estaba en Roma encarcelado. Hermanos eruditos dividen el ministerio de Pablo en 3 partes de 11 años cada una. No sabía, estuve estudiando. 33 años duró el ministerio de Pablo. Y los primeros 11 años estuvo, y siempre pido perdón a los hermanos venezolanos porque a veces digo palabras chilenas, estuvo piola. 11 años que conoció al Señor y como que ¡pum!, desapareció, empezó a predicar por la sinagoga y de repente Pablo desaparece del mapa hasta que Bernabé lo va a buscar, ¿sí o no? Lo va a buscar a su tierra, donde él estaba, para que comenzara a servir en la iglesia de Antioquía, la primera iglesia de gentiles. ¿Se acuerdan de Hechos cuando estudiamos Hechos? 11 años pasaron, donde él estuvo piola, esperando, después del trauma de conocer a Jesús mismo resucitado en camino a Damasco, después de haber recibido el Espíritu Santo de un Ananías súper desconocido, como yo, Jorge, nadie me conoce, y después de empezar a servir en esa intensidad que él tenía, aquí hay mucha gente intensa, muy comprometida en esta iglesia, esa intensidad de ser fiel,
Empezó a ir sinagoga por sinagoga predicando el Evangelio. Hasta que de repente, como que desaparece. Y muchos hermanos dicen que durante esos 11 años recibió casi gran parte de la revelación que luego predicó. Y del año 12 en adelante aproximadamente, como una iglesia como esta en Antioquía, de Siria, un grupo de hermanos orando, dicen, apártenme a este hombre Pablo y a este otro hermano Bernabé porque van a llevar el Evangelio a los gentiles. El judío de judíos, el que odiaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, que sabía mucho de la palabra, tenía que ahora ir al lugar donde nunca imaginó estar. 11 años duró esa otra parte. Y esta carta a los romanos, esta carta a los efesios, está escrita casi en la etapa final de esos 11 años. ¿Ok? Cuando estaba encarcelado en Roma. Ahí está terminando, y Hechos termina ahí. ¿Se acuerda que Lucas nos dice, y Pablo estuvo encarcelado en una casa en Roma? ¿Se acuerdan? Y después hay un tiempo que se calcula, 11 años después de eso, que Pablo habría escrito algunas cartas más, como la de Colosenses, la de Filipenses, primera y segunda de Timoteo, que son sus cartas finales. Y los eruditos dicen, entre el término de Hechos y segunda de Timoteo pasaron otros 11 años aproximadamente. Digo todo esto, hermanos, porque es bueno leer las cartas de este hermano y entenderlas en esa evolución. Muy bien. El cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo somos nosotros, y Efesios hasta este punto nos ha dicho 3 cosas que los judíos no sabían y que eran un misterio. Hay 3 misterios que Pablo ha dicho que es importante que los repasemos. Primero, el Padre se propuso reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Eso nadie lo sabía. Y Pablo lo reafirma. Todas las cosas, hermanos. Toda la creación, todas las cosas, toda la creación que no vemos, la espiritual, la material, todo está sujeto a Cristo. En Corintios se nos dice, y el postrer enemigo, ¿se acuerdan? En Corintios creo que es 15, que se sujetará en la muerte. Porque todavía vemos que la gente muere, ¿no es cierto? En el tiempo. Pero el postrer enemigo, espíritu, lo que sea la muerte, que sea, será sujetado también. ¿Sí? Y ahí vendrá el fin. Entonces, es tremendo lo que nosotros estamos viendo como iglesia de Jesucristo. El otro misterio que se nos ha dicho precisamente tiene que ver con los gentiles. Esto lo tocó Chad. ¿Se acuerdan cuando él predicó una parte de Efesios? Un problema contextual que vivían los hermanos en Éfeso era el problema que llamémosle multicultural. De alguna manera también Samuel nos comenta, ¿no?, esa dificultad que hay entre los pueblos indígenas de poder convivir con una ideología que viene aparentemente de otras naciones. Acá también tenemos hermanos de diferentes países, de diferentes culturas. Gracias a Dios nos mantenemos unidos, a pesar de que nos tienen que tener mucha paciencia los hermanos venezolanos, los chilenos, porque somos muy pesados y aburridos. Y se ríe, pero es verdad. Entonces, en Éfeso era una iglesia multicultural, donde convivían judíos convertidos al cristianismo y convivían gentiles que no tenían idea de la historia judía. Y eso generaba fricciones y problemas. Y Pablo vuelve a enfatizar algo que ya se predicaba en Hechos, ¿no? Y que también a los apóstoles les costó entender, oye, este evangelio, esta salvación tan grande, ¿también es para los no judíos? Sí, es para los no judíos. Y Dios derribó la pared que nos divide. ¿Amén? No hay una pared divisoria. De toda cultura, de toda etnia, de toda lengua, pueden y deben amar al Señor y creer en el Señor. Amén. Y cuando llega el Espíritu nos decimos hermanos. A pesar de la cuna donde nacimos, a pesar de nuestras tradiciones, nos llamamos hermanos. Somos hermanos. Qué glorioso. Gracias, hermanos. Y el otro misterio es la iglesia. El cuerpo de Cristo. No era algo que estuviera en la mente de nadie. Claro, cuando uno ve los profetas, ve los salmos de David, sí estaba ahí, pues. Sí estaban profetizadas la iglesia, pero para los judíos no concebían que en un grupo de personas habitara la presencia misma de Dios. Las acusaciones a Pablo, las acusaciones a Jesús, a Pablo que lo encarcelaron, a Jesús que lo mataron y resucitó, a Esteban que lo mataron, ¿era qué?
predican en contra del templo. ¿Se acuerdan? Están cuestionando el templo, el lugar donde está la presencia de Dios. Porque el templo físico, que ya no existe por lo demás, era temporal. El plan verdadero, que hoy día los judíos no pueden entender que Dios habita en el corazón de un hombre, de una mujer. Eso no puede ser. Dios no puede habitar en el corazón de un hombre. ¿Pero qué dice usted, hermano y hermana, que cree en Cristo? ¿Habita Dios en su corazón? Es real y fue hecho por el Espíritu Santo. Tercer misterio, revelado. Dios ha venido a habitar por la obra de Cristo, solo por la obra de Cristo, en el corazón de las personas, y estas personas unidas forman el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo se llama iglesia. Amén. Y allí habita el Señor. Entonces, si estas paredes se caen, o el gobierno que sea nos quiere echar de acá, donde estemos nosotros reunidos, ahí está la iglesia, ahí está Cristo, y ahí se cumple la voluntad de Dios. Amén. Tercer misterio, tremendo. Y ahora entramos a leer rápidamente lo que nos corresponde leer hoy día. Lo vamos a leer en la versión, redoble de tambores, no, Nueva Traducción Viviente, que la vamos a poder mirar acá. Así que, entonces, leemos esta porción del 4. Acá están todos mis torpedos, todo lo que ya acabo de decir y otras cosas que no dije. Bueno, Nueva Traducción Viviente. ¿Está bien ahí? Vale. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Recuerden que este es Pablo, ¿no?, que está escribiendo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo y digno. Luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, perdón, me olvidé pasar allá. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Amén. Qué concreto, ¿no? Qué preciso. Yo diría que podríamos terminar ahora y quedarnos reflexionando. Quiero marcar algunos puntos, hermanos, espero el Señor me ayude. Dentro de lo que pude estudiar, quisiera poner algunos énfasis en lo ya leído. Voy a volver un poquito atrás para mostrarles cómo había estructurado esto. La introducción ya está hecha, ya hicimos la lectura. Y dividí en 3 secciones el texto para ir comentando algunas cosas, llamémosle así, algunos principios que deberíamos traer a nuestra realidad y pensar cómo aplicarlos, si es que es posible. Que, como ya les había dicho, esto es muy aplicativo. En cada una de las secciones comentaremos estas ideas generales y estas aplicaciones y una conclusión, ¿ya? Y espero que no me tome mucho más allá de 20 minutos. Bien, entonces, allí marco algunas cosas que son importantes.
primero, esta primera sección, del 17 al 22, voy a volver a leer: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Les suena eso algo similar? ¿Sí? Aquí es importante que entendamos que Pablo está generando un contexto para explicar lo que viene. ¿Por qué esto es importante? Primero, tenemos que concluir la verdad. La verdad es que el mundo sin Cristo está perdido y está confundido. Si usted conoce a una persona muy inteligente, que incluso admira, pero no cree en Cristo, esa persona cabe aquí. Sin duda. Es una persona que tiene la mente oscura y que solamente se mueve por los placeres sensuales. Y ahí hice un pequeño trabajo, porque sensuales aparece tanto arriba como abajo, pero estamos en esta primera parte, en ese primer párrafo. Luego aparece abajo sensualidad también. Les adelanto que son dos palabras en griega diferentes. Y la primera es literalmente el exceso sexual, lascivia. ¿Sí? Son personas que se mueven por sus instintos más básicos, exageradamente. Toda clase de persona que no conoce a Cristo se mueve por eso. Y si ustedes ven, lo voy a traer rápido a la realidad presente, si ustedes ven, uno de los actos de mayor rebeldía contra Dios y su diseño y su creación es cuestionar la propia identidad sexual. ¿Les suena similar? Sí, es decir, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, lo trato como yo quiero, es mi cuerpo. Pero como decía el sabio, si no han leído, les recomiendo mucho el libro Mero Cristianismo, el sabio C.S. Lewis. Él decía, la creación está diseñada por Dios. Cada elemento de la creación tiene, lo decía así, un manual de uso. Y ese manual de uso, para el comportamiento humano, los católicos y los protestantes le hemos llamado moral. ¿Sí? Y la moral es la buena conducta, es el buen uso del cuerpo. Y una de las cosas que caracteriza al mundo que no conoce a Cristo, y quienes han vivido fuertemente esa etapa podrán confirmar, como hemos confirmado recientemente, que Cristo mora en nosotros y que estamos sentados con Él, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales, amén. Quienes intensamente, antes de conocer a Cristo, vivieron esto, también afirmarán un amén sobre lo que nos está diciendo Pablo. Intensamente destruían su propio cuerpo, ¿o no? Esa es la lascivia. Esos son los placeres sensuales, eso es lo que me mueve. Eso es lo que le da sentido a mi vida: el carrete, el exceso, el copete, la droga, el sexo, bla, bla, bla. Y aunque usted conozca a una persona que admire, yo admiro y reconozco que admiro a personas no cristianas, pero deben caer aquí. Pablo, ¿cómo parte Pablo? Diciendo, mira, yo tengo la opinión de que, ¿cómo dice? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. ¿Ok? O sea, aquí no es mi interpretación. El mundo sin Cristo está perdido, está oscuro, está rebelde contra Dios, mal usa lo que Dios le dio, que es su cuerpo, a maneras extremas, y sufre las consecuencias. ¿Amén? Ahora, trazando bien la palabra de Dios, Él está usando esto porque podríamos nosotros a lo mejor no interpretar precisamente esto, y creo que los evangélicos, sobre todo los que tenemos raíz pentecostal, bueno, ojalá leamos esto primero, ¿no? Pero creo que no hemos interpretado muy bien esto. Siempre nos ponemos, yo estuve en una esquina parado, ¿no es cierto?, y predicando así tal cual, y es verdad, al mundo perdido, oye tu alma que escucha. Y resulta que a veces asumimos, interpretando este texto, que no hay que hacer nada porque ya están perdidos, ¿no? Si uno lo lee sin entender el contexto en el que lo está planteando Pablo, nosotros podríamos sentirnos llamados a dejémoslos ahí nomás. Total, están perdidos, no hay nada que hacer. Creo que esa no es la intención de Pablo, hermano. Si no, no tendría sentido ir a predicar el Evangelio, ¿no? Hay dos cosas aquí que son importantes. El sentido que está explicando Pablo, que lo vamos a ver ahora, que cuando miremos el siguiente párrafito vamos a entender por qué él está poniendo esto tan en contexto. Y también tenemos que entender la trayectoria de Pablo. Él ya había recorrido mucho camino.
Él ya había llenado el Evangelio, había tenido muchas luchas espirituales, físicas, tenía muchas cicatrices. Y él ya podía constatar que había predicado el Evangelio a muchas personas y hay muchos que no creen y que se rebelan y que siguen en esa oscuridad. ¿Vale? Eso es una cosa. Pero hermanos, nosotros como iglesia Vástago tenemos que tomar este mensaje, esta primera parte, como un llamado a entender lo mal que está el mundo sin Cristo. Lo terrible que es esa realidad y ser movidos a compasión y no perder la intención de seguir predicando el Evangelio. Y sobre todo sensibles a nuestra propia familia. Tenemos familiares que no creen en el Señor y nos guste o no, calzan dentro de este grupo. Y tenemos por misericordia que ir ahí. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo? Y ahora seguimos leyendo. Él pone este ejemplo porque nos quiere hablar a nosotros. Obviamente Efesios, la carta a los Efesios es una carta a la iglesia. No está predicando a los perdidos. Entonces nos dice, esa es la realidad del mundo sin Cristo. Es terrible. Y ahí viene la otra, el pero, esa realidad de oscuridad, terrible, de gran rebeldía, de tratar a nuestro cuerpo tan mal, con tantos excesos, eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Evidentemente Pablo sabía, como nos pasa a nosotros, que en nuestra forma de andar y vivir no somos coherentes con el llamado, con el espíritu que mora en nosotros, y muchas veces nos comportamos casi igual que las personas que no conocen a Cristo. ¿Sí? Ese es el llamado que nos está diciendo hoy a nosotros. Es terrible la condición sin Cristo, pero ustedes no aprendieron así acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, ya que hemos oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, ¿qué dice? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Amén? Evidentemente que las prácticas del mundo sin Cristo seguían perseverando en la mente y en la acción de nuestros hermanos de Éfeso, que creo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Nosotros seguimos influenciados por la otra, esto que marco acá, por la sensualidad y el engaño. Maravilloso es, hermanos, pensar que por ahí por el año 60, cuando Pablo estaba escribiendo, 60 después de Cristo, cuando estaba escribiendo esta carta, ahí lo marco en rojo, han oído sobre Jesús. Recuerden que los primeros escritos de los evangelios, el de Marco, comienza a circular como el 65. O sea, los hermanos de Éfeso no leían como nosotros el evangelio de Marco, no lo tenían escrito para leerlo. ¿Qué hacían? Habían oído sobre Jesús. Era esta la práctica. Además que mucha gente no sabía leer ni escribir, hermano, en esa época. Entonces la forma común de predicar el evangelio y de recordar la historia del Señor Jesús era orar. Y ellos recordaban esto. Yo los invito, hermanos. El otro día escuché a un hermano que está leyendo nuevamente Marcos, que fue la serie que ya vimos acá. Sigan leyendo lo que Jesús dijo en cada evangelio. Marcos, Lucas, Mateo, Juan, leamos lo que Jesús dijo, no olvidemos lo que Jesús dijo. Yo les invito como tarea para la casa, porque ya no me queda mucho tiempo en la predicación, que leamos, por ejemplo, el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que Jesús espera? ¿A qué llama a la humanidad? Son muy preciosas esas palabras, hermanos. Léanlas y se van a dar cuenta que Jesús está convocando a todos los oyentes, que de hecho se reunían no solo judíos en ese momento, sino personas que venían de otros países limítrofes, a escuchar un llamado a esta vida distinta que vamos a comenzar a ver en la próxima sección. Para terminar esta parte, esta segunda parte, comentarles que la palabra sensualidad que aparece acá abajo tiene otra etimología griega, que en realidad representa más bien el concepto de deseo, de sueños. ¿Han escuchado? ¿Tengo un sueño en mi vida? ¿Ah? ¿Tengo un propósito? Habla de eso.
Y también tenemos que reflexionar sobre eso porque a veces tenemos buenas intenciones. A veces queremos ayudar al Señor y nosotros le planteamos a Él una idea, un deseo. Y aquí termina diciendo la sensualidad y el engaño. Podemos estar engañados por nuestra propia mente. No solo por el apetito sexual, ¿no? Que es tan fuerte. Por la lascivia, por el deseo carnal de disfrutar, de que nuestro cerebro explote por placer, el que sea este. Sino también, y creo que pasa muchas veces, produce mucho más placer el sentirse uno elevado, ¿no? El sentirse uno como una unicidad, como si el propósito de Dios se encerrara en la persona. Y eso es el diablo mismo, en la actitud de Satanás queriendo alzarse a sí mismo. Y muchas veces nosotros los cristianos encontramos en los espacios religiosos propósitos para cumplir deseos personales. Y les tengo que decir que eso es peor que el hombre que está afuera sin conocer a Cristo maltratando su cuerpo. Porque lo hacemos en los medios de Cristo. La iglesia es de Cristo. Él la ganó para sí, para Él. Que sea glorificado y no el hombre. Amén. Que Dios tenga misericordia de tanto hombres y también mujeres que están usando, comillas, parte de la palabra para levantar sus deseos personales, propósitos en sí mismos, cuando en realidad lo que vamos a ver en esta predicación es que lo que Dios quiere y nos invita a que estemos del otro lado de la cruz, ¿vale? Vamos entonces a seguir adelante con las otras secciones. Ahí estaba la referencia al Sermón del Monte. Creo que ya se fue el... no, creo que lo volví a apagar. Creo que ahí ya. Bueno, ¿qué nos pide? Que no sigamos movidos por esta sensualidad física, pasional, del cuerpo, pero pasional también del alma. No nos movamos por eso. No nos creamos el cuento nosotros mismos. Por el contrario, dice, en cambio, ¿qué nos pide Pablo? ¿Qué nos aconseja él hacer? Dejen que el espíritu, ahí se dan cuenta que la voluntad humana sale de la ecuación, sale mi deseo carnal, físico, sale mi mejor deseo, mi mejor proyecto para Dios, sale de la ecuación y dice, dejen. ¿Qué es dejar? Abandona tu intención. Deja que el espíritu haga. Amén. Renuncia. Ríndete. Ríndete. Deja de luchar. Deja de fracasar una y otra vez. Porque esto no es carne, no es sangre, no es voluntad de varón. Es por espíritu. En la obra del espíritu. ¿Y qué? ¿Para qué? Para que renueve mis pensamientos. Me cambie la mente y las actitudes, mi disposición hacia la vida. Y ahora nos invita a hacer algo. Qué interesante, pónganse, en otra versión dice, vístanse de la nueva naturaleza creada para ser semejante, ser a la semejanza de Dios, quien es. Él es verdaderamente justo y santo. Él es verdaderamente justo y santo, Dios. Y me gusta la figura, a lo mejor voy a exagerar en mi interpretación, porque en realidad la vida de Dios está en nosotros, oculta el Espíritu, pero el llamado que nos hace Pablo a vestirnos es decir que se note más, que son de Cristo, que se note más en cómo piensan, en cómo hablan, en cómo viven día a día, que son de Cristo, que se note más, vístanse de esto. Pero antes dejen que el Espíritu haga lo que Él quiere hacer en ustedes, ríndanse. Ejemplos concretos. Aquí yo, pero caigo en todo el otro lado. Recuerden que la predicación se llama al otro lado de la cruz. Yo estoy acá. Y aquí me caen todos los palos. Y cada uno reciba lo que el Señor le entregue. Así que dejen de decir mentiras. Jorge, deja de mentir. Qué bonito el contraste. ¿Y qué dice el contraste? A un lado de la cruz, después de la muerte de Cristo y la vida resucitada, como está ahí, ¿lo ven? Perdón, no lo ven. Ahora sí lo ven. Del otro lado de la muerte de Cristo hay una vida resucitada dominada por el Espíritu y al otro lado está dominada por la carne y por la mentalidad de Adán, el rebelde original. Y del lado de allá, ¿qué hace Adán? Mentir.
¿Y qué dice Pablo? No mientan más. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros, y aquí está hablando a la iglesia, hermano, pero también no lo hagan su trabajo. Cuesta, ¿no? Cuando el jefe te pide algo y tú dices, no lo hice, se me olvidó, ¿qué le digo? Le echo la culpa a alguien más, pues mentir, ¿no es cierto? A la chilena. Alguien más tendrá la culpa. Bueno, allá también, vistámonos de Cristo en todo lugar, pero principalmente fíjense que lo hice aquí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, somos parte de una cosa, somos parte de un cuerpo, no nos digamos mentiras entre nosotros. ¿Está claro? Encontré esto en internet para somos Mira. partes de un cuerpo, no nos... Muchas gracias. Me está soplando aquí lo que tengo que decir. Otro contraste, además de la mentira. Además, hoy aquí me pega pero fuerte. Me lo quiero saltar, pero no me lo voy a saltar. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y aquí, ojo, porque el enojo da lugar al diablo. ¡Wow! Hermanos, qué difícil en la vida matrimonial, qué difícil en la vida de asociarse, de tener proyectos con otras personas. Y nos enojamos porque estamos... ¿Qué nos hace enojar? El lado de allá de la cruz. El Adán, actuando de acuerdo a sus deseos carnales, mentales, daña al otro, ¿verdad? Y el otro se enoja, el otro también se enoja, o la otra, y pasamos un día enojados. Y si dejamos pasar al otro día, Satanás puede tomar dominio de esa emoción y generar rupturas. ¿Conocen esa historia? Estamos en la época de los divorcios, ¿sí o no? Es súper común. La raíz de eso es que, y eso no pasa mucho fuera, pero está pasando en el mundo de la iglesia. Hay muchos matrimonios destrozados y probablemente es porque dejamos espacio a que el enojo permanezca y el diablo, ¿qué viene a hacer? Dividir, ¿no es cierto? Una de las cosas que viene a hacer él es dividir, romper las relaciones. No solo matrimoniales, hay muchos problemas entre hermanos, espirituales, entre hermanos carnales. Amén. No permitamos eso. Oremos al Señor. Qué interesante lo que dice ahora Pablo. Si eres ladrón, deja de robar. Y el contraste. Yo creo que todos de alguna manera robamos, ¿no? Lo que les decía hace un rato, a veces robamos tiempo, los que trabajan. A veces no se esfuerzan todo lo que se tienen que esforzar. Hay distintas maneras de robar. Y acá nos invita a la palabra, acusemos nuestras manos en un trabajo digno y luego compartamos generosamente con los que tienen necesidad. ¡Qué bendición! Que podamos trabajar el contraste del otro lado de la cruz, tener un trabajo que nos permita compartir. Otro palo, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Al contrario, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Yo soy bueno para desestimular, sería como el... Mi esposa lo sabe muy bien. Yo digo muchas cosas que no motivan y me arrepiento y pido perdón. Y entre nosotros, hermanos, alentémonos, ¿no? Digamos, el Evangelio es una buena noticia, ¿o no? ¿Cómo no vamos a terminar alentados después de escuchar el Evangelio? Tenemos muchas cosas que decir de Cristo. Todo lo que digamos de Él va a alentar nuestra vida. Y aquí unos casos, para ver el contraste nada más en Corintios, otro que existe tan fuerte entre este Adán, que está a un lado de la cruz, Adán o Eva si quieren, y del otro lado está el Señor, está la vida resucitada. En Corintios 15, rápido. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Estamos hablando, ¿vieron el contraste de las vidas, no? Es fuerte. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Amén. O sea, no solo es suficiente para que vivamos nosotros, el espíritu de Cristo en nosotros permite dar vida también a otras personas. Y terminamos con otra cita. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, ¿de dónde viene? Del cielo.
Dos naturalezas, hermanos, a un lado de la cruz y al otro, es muy distinto. El contraste es muy fuerte. No hay ninguna comunión, ninguna intersección entre la carne y el espíritu. No hay espacio de negociación. No hay ningún espacio de negociación entre el mundo gobernado por Satanás y el mundo gobernado de Cristo. No nos engañemos. No nos engañemos, hermanos. El contraste es claro, ¿o no? ¿Lo ven? Es muy claro. De un lado de la cruz o del otro lado de la cruz. Vamos a la última parte. Qué tremendo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando alguien nos defrauda, algún familiar, algún hermano, hermana de la iglesia? Nos enojamos. Y nos quedamos enojados, ¿no? Tiempo. O sea, le dimos espacio al diablo, ¿o no? Ya le dimos espacio al diablo. O sea, el diablo te agarró. Está ahí del otro lado de la cruz. Del lado de Adán. Te agarró. Te tiene agarrado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros defraudamos al Espíritu Santo? Él se enoja. ¿Qué le pasa al Espíritu Santo? Se entristece. Tremendo. Tremendo, ¿no? El que no va a quebrar la caña cascada. El Espíritu Santo es la persona más poderosa, el ser más poderoso que está habitando el mundo. Pero es tierno. Por eso que el Señor también lo presenta como una paloma. Es como una seda, lleno de ternura. Y cuando tú y yo fallamos, nos comportamos como cualquier persona que no conoce a Cristo. Adivina qué le pasa, no se enoja, se entristece. Qué bonito es el Señor. A mí igual de chico me enseñaron que Dios era enojón. ¿No? Hay un día, ¿han escuchado el día de la ira? ¿Han escuchado eso? Dios tiene un día para enojarse, pero Él es eterno. Y David dijo, eterna es tu misericordia. Tiene una paciencia que no podemos entender. Ojalá la podamos vivir, hermano. Podamos vivir esa paciencia del Señor. Y cuando fallamos, que fallamos todos los días y a cada rato, el espíritu que mora en nosotros, ¿qué le pasa? Se enoja, no, se entristece. Y qué bonito que toque las emociones, porque a veces somos demasiado racionales, ¿no es cierto? Aquí está mostrando un espíritu emotivo. Entristecerse es una emoción. Y además, imagínense, el espíritu, ya lo había dicho Efesios en el capítulo 1, el espíritu es la garantía de nuestra salvación. No es poca cosa. Que el espíritu more en nosotros es que somos salvos y seguro que estemos muertos o veamos al Señor venir, vamos con Él, amén. Es la seguridad absoluta. Y a propósito de las emociones, y para ir terminando, hablábamos de salud mental, de enfermedad, de afán, de ansiedad. Y aquí parten muchas emociones que yo creo que todos sentimos, ¿no? Alguna de estas a lo mejor está en nuestro corazón ahora mismo. Amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Líbrense, dice Pablo. Y por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y termina diciendo, y remarco ahí, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, hermanos, para ir terminando esta predicación, quiero resaltar el perdón. La predicación tenía un subtítulo que es el día a día de la vida cristiana. Y el día a día de la vida cristiana, conociendo nuestra condición, que permanentemente entristecemos al Espíritu Santo, permanentemente damos espacio al diablo por nuestro enojo para que nos divida, todos los días debemos perdonar. Ese es el día a día del cristiano. A quien le guste la estadística, que es muy racional, aquí estamos hablando de emociones, a mí me gusta, pero no tanto. Pero hagamos una estadística personal. ¿Cuántas veces ha perdonado usted en la última semana a alguien que le haya sentido mal, le haya hecho sentir mal por lo que dijo, por lo que hizo, o por lo que no hizo, o por lo que no dijo? Hermano, hermana de la iglesia, de su propia familia, ¿a cuántos ha perdonado usted? Porque no nos dice, pidan perdón, ¿qué nos dice? Perdonen,
O sea, al ofendido le dice, Señor, esa persona debería pedirme perdón a mí. Y te está diciendo a ti, a mí, hermano, hermana, perdona. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. Porque en el centro del Evangelio hay perdón y vida eterna. Por el perdón que nos proveyó Cristo Jesús. Entonces, hermano, la vida del otro lado de la cruz es una vida de perdón diaria. Parte 1, me atreví a poner parte 1 porque los hermanos y hermanas que predicarán irán abordando en las próximas partes de Efesios distintas situaciones que son parte del día a día de la realidad cristiana. Maravilloso lo que nos espera en las próximas predicaciones. Y para ir terminando, y como decía al principio, esta porción escrita por Pablo, ¿se acuerdan? Recuerden, ustedes escucharon lo que Jesús dijo. Yo creo que tenemos que terminar, hermanos y hermanas, recordando las palabras de nuestro amado Señor Jesús. Y vamos a recordar algo que está en Mateo 11. El perdón. En Mateo 11. Cuando Jesús hizo una oración, dice así el Señor: Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. ¿Se acuerdan? Estos que están en un mundo oscuro. Y por revelárselas a los que son como niños. Nosotros, ¿no es cierto? Que renunciamos a toda cosa humana, a toda historia nuestra que nos pueda decir yo soy capaz de, hice esto acá, esta es mi experiencia. Todo eso no está del otro lado de la cruz, hermano. Es de Adán. Nosotros necesitamos estar viviendo del lado de la cruz donde está la vida resucitada de Cristo y el Espíritu Santo, y ahí entramos todos como recién nacidos, como niños. Amén. Y dice, al Padre le agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre, Jesús diciendo esto, me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quien el Hijo decida revelarlo. Nosotros, qué misericordia, que seamos parte de ese grupo de niños, a quien el Señor, el Padre, decidió revelarnos al Hijo, y el Hijo nos ha revelado al Padre. Luego dijo Jesús, y esta es la invitación del día a día: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, emocionales, salud mental, y yo les daré descanso. Jesús dijo esto al otro lado de la cruz. Y al otro lado de la cruz dice, pónganse mi yugo. Nos invita, todos entendemos el yugo, ¿no? A llevar una carga. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, como el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tierno. Se entristece cuando fallamos, no se enoja. El Espíritu es la vida de Cristo en nosotros. ¿Y qué vamos a encontrar cuando llevemos ese yugo? Cuando la vida de Cristo, que es humilde y tierna, nos vistamos de eso, como nos llama Pablo, dice, encontrarán descanso para el alma. ¿Hay alguien acá que necesite descanso para su alma? El yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, lo dijo Jesús. Termino, creo que es mucho más profundo interpretando esto. La carga, el yugo es que perdonemos, que experimentemos el perdón. Piense, llevémonos todos la tarea para nuestra casa de pensar, ¿a quién debo perdonar? ¿Quién me ofendió? En Cristo, no, nosotros perdonamos porque recibimos un perdón eterno de Él. Pensemos en eso. Ora al Señor. A lo mejor hay alguien que tú por muchos años te peleaste. Llévale perdón en el nombre de Cristo. Amén. Y vas a testificar de la vida de Cristo. Y probablemente esa persona, si es que estaba lejos del Señor, se acerque. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por Jesucristo. Gracias por su humildad y su ternura. Gracias porque la podemos experimentar día a día a través de la obra del Espíritu Santo,
Queremos dejar que el Espíritu haga en nosotros tu voluntad y tu propósito. Lo que agrade tu corazón, permítenos hacer día a día. Gracias por este momento de comunión. Gracias por todo lo que hemos compartido hoy como iglesia tuya. Señor, enséñanos a perdonar día a día como tú nos perdonaste. Hasta la oración que nos dejaste dice eso. Perdonen a los que les ofenden. Señor, gracias, Señor, porque tú nos perdonarás si perdonamos a los que nos ofenden. Señor, enséñanos a perdonar. Enséñanos en el día a día a ser humildes y mansos como tú. El Espíritu Santo está en nosotros y somos capaces de hacerlo. Vístenos, Señor, de tu mente, de tu carácter, Jesucristo. Alabamos tu nombre. Eres digno de recibir toda honra y toda alabanza. Terminamos este culto orando el uno por el otro, con los ancianos, Señor, y alabando tu nombre con los hermanos de la alabanza. Gracias, Jesús. Gloria a ti. Amén.